Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Bueno, muchachos, Profe, buenas muy noches buenas nuevamente para noches. todos. Don Freddy, buenas noches, ¿cómo está? George, Profe, Rochi, a muy todos los bien, presentes, gracias. señor. Profe, qué pena interrumpirlo. Profe, es que me acaba de salir una emergencia. No sé cuánto me vaya a demorar. Entonces me voy a tener que retirar de la clase. Listo, Freddy, Dios lo bendiga, cuídese mucho. Amén. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, para todos los que quedamos, ojalá le vaya muy bien esa emergencia a Freddy, que trabaja con la aeronáutica civil y es un muy buen elemento en cuanto a atención. Vamos a desearle toda la suerte y que todo salga muy bien en ese evento. Bueno, muchachos, entonces nuevamente buenas noches para todos. Vamos a tener una excelente clase hoy, netamente prehospitalaria, netamente de evaluación y análisis de lo que tenemos que hacer nosotros como APH o atención prehospitalaria hablando, que es la extricación y equipamiento del paciente. Ya ahorita vamos a ver qué es extricación, para los que quizá no conocen el concepto. Entonces, para las personas que están en la clase, me gusta que sean participativas, personas que si quieren aportar algo, un comentario, un caso en específico que podamos discutir, es importante hacerlo, participar en la clase aún más importante. Entonces, vamos a darle inicio a esta importante clase del día de hoy. Mantengamos micrófonos silenciados, por favor. Y pues vamos como a dar esos digamos, objetivos de la clase de hoy. De antemano les pido disculpas, estoy un poco eh, con síntomas gripales, entonces si me da pronto tos o algún síntoma, por favor me perdonan, pero pues trato de dar esta clase lo mejor posible, vamos a hacerla posible. Entonces, objetivos del aprendizaje del día de hoy es obviamente entender qué es el concepto de estricación vehicular o de estricación de casos de pacientes en accidentalidad de tránsito, el proceso técnico, lo que tiene que ver esto, eh, ojalá pues entender las técnicas de movilización en cada uno de los casos en los que se refiera, qué equipamiento se necesita, sobre todo el empaquetamiento de los pacientes o usuarios que vayamos a tener en este caso, y lo más importante en este tipo de cosas también, que no solo es la atención inicial del paciente, sino la seguridad en la que ese caso, en la que se vaya a atender el paciente, nos dé seguridad a nosotros también, porque estamos hablando de situaciones en las que vayamos a atender pacientes en accidentes de tránsito y que obviamente por el riesgo que vamos a presentar en el momento, vamos a prestar nosotros o a tener el riesgo que vamos a tener, podemos salir lesionados tanto con los elementos del vehículo accidentado como lo que puede pasar después. Entonces, el aseguramiento de la escena es muy importante. Perdón, miro acá el chat que me preguntaron para la gripa, sí, para esa gripa, es una gripa bastante fuerte. Acá en Santander está lloviendo mucho y haciendo cambios de clima y está bastante fuerte. Sterling, sí, la clase queda grabada completamente. Se puede solicitar la grabación en la plataforma y ahí está, va a quedar la clase completamente grabada. No hay ningún inconveniente por eso. Bueno, entonces, digamos que esos son como los objetivos principales pues de esta clase. Y nuevamente, participemos, comentemos, preguntemos si tenemos alguna duda, que eso es lo interesante de este tipo de clases. Eh, un roncito, dice George, para la gripa, no. Otro método mejor. Eh, entonces, perdón, los objetivos de esta clase es precisamente eso, que identifiquemos esos pocos conceptos que podemos dar y sobre todo que ustedes pues lo entiendan y pregunten todo lo que quieran preguntar referente a esto, porque para eso precisamente es que se hacen este tipo de clases. Bueno, ¿qué es la estricación? ¿A qué nos referimos con ese término de estricación o extricación vehicular? Es esa liberación segura o de una manera lo más posiblemente segura, la extracción o la liberación o el retiro de un paciente o de un accidentado o de un usuario que ha sufrido una situación que no solo quiere decir accidente de tránsito, sino también puede darse en un entorno laboral, cuando hay aplastamiento por colapso de estructuras o hay cualquier tipo de situación en la que haya que hacer una extracción de un atrapamiento de un paciente, ¿sí? Generalmente se presenta en vehículos, cuando hay atrapamiento en vehículos. Y a eso le llamamos en atención hospitalaria extricación vehicular. Entonces, eso es el concepto como tal de extricación. Y obviamente la protección activa
contra nuevas lesiones que puede requerir. Ya el paciente tiene sus lesiones, pues, de la misma situación que acabo de presentar por el accidente de tránsito, pero la idea es que con este procedimiento que se realice, se haga de una manera lo más segura posible y sobre todo eh, que se haga de una manera en la que las lesiones que el paciente tenga y las posibles lesiones que pueda desencadenar este movimiento sean lo más mínimas posibles. Yo creo que todos nosotros hemos visto quizá un accidente de tránsito en algún momento y hemos visto un atrapamiento. Yo creo que es algo muy común de lo que nos podemos encontrar en nuestro día a día, sea que vayamos por la autopista, por la carretera y vemos ese tipo de situaciones. ¿Y quién de ustedes ha visto estas situaciones y ha visto esos movimientos que se realizan en el rescate a este tipo de personas que quizá no son muy adecuados para la situación por el afán de atender a las mismas personas? Yo creo que hasta los videos que salen por redes sociales cuando hay un accidente de tránsito, la gente llega una vez a sacar a la persona y es ahí donde ese tipo de movimientos digamos que aumentan la situación clínica del paciente y agravan en muchos otros casos, sobre todo la parte cervical y el trauma. Entonces, es muy importante entender este tipo de situaciones, sobre todo para los APHs, que quizá esto tiene que tener una preparación técnica en el transporte, de atención hospitalaria hablando, y que sobre todo esto que vamos a ver hoy es tratar de reducir esos riesgos adicionales que se puedan presentar durante el rescate y durante el traslado del paciente. No solo en el momento del rescate, sino la estabilización del paciente en el momento del rescate. Entonces, no sé de los presentes aquí, quién quiera comentarnos algún caso que hayan visto. Si participaron o no participaron, no, pero algún caso que hayan visto, porque yo creo que son muchos los que hemos visto en este caso. Jenny, buenas noches. Levanta la mano. Ya le doy paso a Sterling. Jenny, buenas noches. Creo que hablaste. Profe, buenas noches. Sí, gracias. Buenas Me noches. presento. Mi nombre es Jenny. Sí, pues no he visto Ujú. muchos accidentes, pero sí en esos accidentes lo primero que debemos de hacer como auxiliares es fijarnos en el estado del paciente, cómo está. Segundo, Ujú. revisar los signos vitales. Y Ujú. tercero, pues mirar si lo podemos, la camilla y mirar si tiene de pronto fracturas o algo más en los pacientes, en ese paciente. Ok, muy bien, Jenny, muchas gracias. Sterling, cuéntame. Sterling, ¿nos ibas a decir algo? Profe, muy buenas noches. Primero que todo sería una pregunta. En el caso de que sea una extracción segura, técnicamente tendría que la persona accidentada estar dentro del vehículo. Por ejemplo, una persona que quedó por debajo del vehículo también clasificaría, Ujú. porque Sí, en ese señor. orden de ideas yo tengo un caso de hace como unos 6 meses. Yo vivo en la ciudad de Bogotá, Avenida Ujú. Boyacá, carril lento, un ciclista pasa por ciclovía en un cruce peatonal, un vehículo de Codensa no lo ve, el caso es que le pasa por encima y la pacha trasera del camión queda aprisionando sus piernas. Nosotros llegamos a hacer la atención inicial porque íbamos pasando con otros motorizados, llega una básica y nosotros le indicamos que la pierna quedó atrapada en el tren trasero del vehículo y que no se puede hacer la extracción porque visualmente nosotros nos metimos debajo del carro, se observaba la pierna aprisionada, pero adicionalmente se veía que el pie estaba fracturado de una fractura abierta. Los paramédicos dijeron, acá los paramédicos somos nosotros atendemos y vamos a extraer al paciente. Nosotros ya hemos activado línea 123 y nos han informado que habían informado bomberos porque tenían que levantar el vehículo. Los paramédicos efectivamente dijeron, no, aquí la autoridad somos nosotros, no llegamos, ustedes no son paramédicos, entonces evidentemente sacaron al señor y pues cuando lo sacaron destrozaron totalmente la pierna. Extraen al señor, el señor comienza a tener una hemorragia fuerte, comenzaron a curar la hemorragia, a los 5 minutos llegaron el camión de bomberos a hacer el levantamiento del vehículo para poder hacer el procedimiento. Es como el caso que tengo como presente. Bueno, ya te respondo la duda, Sterling, y vamos a darle paso a John que nos habla y ya le respondo la duda a Sterling. John, buenas noches. A John, perdón. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches a todos los Buenas noches. compañeros. Gracias por permitirme hacer partícipe de la clase. No, profe, a mí me Ujú. tocó aquí en la avenida Ciudad de Cali, donde yo vivo en el barrio Comuneros. La avenida Ciudad de Cali es muy concurrida, vía doble, suben y bajan.
y me tocó observar el casi parecido al del compañero de Bogotá, un señor que quedó debajo de un carro, y el paramédico de la ambulancia llegó y, como te digo, o sea, no usó sino guantes de esos de comer pollo, lo cogió de la correa y lo jaló prácticamente. Como te digo, profesor, yo soy voluntario socorrista de la Cruz Roja y pues tengo algún conocimiento, pero pues yo no quise como meterme porque él cogió la autoridad. Él dijo, no, yo soy paramédico, yo veré lo que hago. Pero entonces a eso es donde yo voy, o sea, sí me preocupa mucho esa situación, porque pues yo no voy a poner en manos mi vida a una persona que no tenga el conocimiento, y pues por eso estamos acá para estudiar y para prepararnos. Entonces, esa situación sí me pareció como muy, no sé, o sea, muy de no correcto hacer el procedimiento. Sí, digamos que, a ver, en los dos casos, digámoslo así. Siempre hay que tener algo que se llama el pensamiento clínico. ¿Y qué es el pensamiento clínico? Que va a pesar o va a sopesar la vida del paciente ante cualquier situación en la que se presente. La maniobra de extracción siempre debe ser con fines de minimizar la lesión, pero si en el momento de la situación de la atención del accidente la prioridad es la vida del paciente, las lesiones, eh, digamos, que se puedan causar en ese lapso de tiempo, pueden ser amplias, pero siempre va a primar la vida del paciente. No sé en el caso que me dice Sterling, eh, no sé, pues, no sé la situación en la que ellos analizaron el caso. Si el paciente no tiene una hemorragia masiva, es importante pues, priorizar la continuidad ósea, es decir, o digamos que salvar el miembro de la mejor manera posible si las condiciones clínicas ameritan la espera. Si no, hay que hacerlo de la manera más, digamos, pensando en el salvar la vida del paciente. De esa manera. En el caso que dice el compañero George, ahí sí ya actuaron de una manera diferente. Dime, Sterling. Estando laborando en mi tiempo personal, siempre cargo botiquín. Dentro de mi botiquín cargo tensiómetro y Ajá. eh, cargo, cargo un un tensiómetro que me permite verificar la frecuencia cardíaca. Yo le había tomado signos vitales a la persona y como yo me metí bajo el carro, Ajá. no evidencié sangrado. Era como Ajá. un tornillo el que había quedado clavado hacia el tobillo, pero los guantes que utilizo normalmente son guantes de nitrilo azul para pues poder evidenciar la sangre. Los Sí. guantes no salieron con un sangrado fuerte, la persona estaba totalmente consciente y sus signos vitales estaban, para la gravedad del asunto, estables. O sea, no tenía taquicardia, no tenía bradicardias que pronto pudieran ponerlo en riesgo. El paramédico nunca se metió debajo a mirar porque él venía en un uniforme. Yo llevo trabajo antifricción, entonces yo perfectamente me pude meter y pues no había problema de estudiarme. El tipo ni siquiera se metió a revisar heridas, sino que simplemente lo cogieron entre los dos de la ropa y lo jalaron. Bueno, según así como me cuentas, para mí es un muy mal procedimiento de extricación, porque independientemente si el paciente está dentro o fuera del vehículo, había que hacer una extricación en ese caso. Pero sí, para mí es un mal procedimiento según lo cuentas tú. Elkin, buenas noches, ¿nos ibas a decir algo? Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Primero, presentarme. Es la primera vez que me presento con ustedes porque cuando a mí me enviaron, cuando yo me inscribí, me enviaron fue para seguridad y salud en el trabajo, entonces hasta ahorita es que pues, me ubicaron en puesto, entonces es como la primera vez que me... profe, realmente yo pues, de enfermería o de auxiliar, el conocimiento mío es más que todo lo que es TCC o TC3, ¿cierto? Los Sí. procedimientos de nosotros son un poquito diferentes y eso fue lo que a mí me motivó a aprender de todos ustedes, y más que yo miro que aquí hay mucha persona de APH y muy buenos instructores también, los que miraban una clase muy buena, pero la idea mía es pues como aprender más de ustedes, porque en ciertos casos pues nosotros de pronto las formas de nosotros operar son un poquito diferentes por la presión. Yo diría, profe, Sí. que de pronto en este caso, pues normalmente como TCC nosotros utilizamos demasiado el torniquete, que es un tema que es muy controversial, ¿cierto? Pero nosotros lo Sí. utilizamos demasiado. Entonces, no conozco muy bien cómo sean los botiquines que utilicen, porque en ese caso, pues si fuera mi caso, el procedimiento pues sería verificar y en caso que haya herida, cuando el cuerpo está oprimido,
lo que nosotros hacemos es usar torniquete como para reemplazar el peso, porque muchas veces ese mismo peso al retirarlo puede estar haciendo presión y puede tener bloqueada lo que son de pronto las arterias. Entonces nosotros en ese caso queríamos, Ajá. utilizaríamos torniquete, ¿cierto? Verificaríamos si Ujú. verificaríamos heridas, en caso de que sea solo en el caso de la herida de la pierna, ya sería torniquete y ya procederíamos a mirar cómo vamos a mover el paciente teniendo pues mucho cuidado de no irlo a lastimar, de no causar otra herida. Igual eso sería como lo que haríamos y me meto en el tema es de pronto si hay otra técnica o si se podría mejorar, porque en sí la idea mía pues es de aprender, porque como les digo, las formas de nosotros atender es diferente. Tiene, o bueno, Creo que sí. sus cositas. Claro que sí. Sí, la entendimos, digamos, le entiendo a Elkin digamos, como la forma, quizá en la parte inicial, como para controlar hemorragias que se puedan presentar al momento de la extracción, la postura del torniquete es viable, sí, pero también es importante evidenciar que al momento después de que se deje hacer la vasoconstrucción por el aplastamiento, eh, hemostasis se llama ese concepto, cuando el vehículo, la llanta o el objeto está oprimiendo el miembro o cualquier parte del cuerpo y está haciendo hemostasis. Hemostasis es cuando simplemente el mismo peso está haciendo que no haya un sangrado. Al momento de moverlo, se presentan los sangrados. Eh, Depende del tipo de lesión, si es penetrante, si es aplastante o si es amputante, si es avulsiva. El uso o no del torniquete, pues va derivando de ese análisis clínico que yo tenga al momento de ver el caso como tal. Pero pues sí, es viable también el uso del torniquete para prever la posible hemorragia, aunque es importante que se evidencie, digamos, el sitio de la hemorragia como para poder actuar de manera directa compresiva. Pero todas las opciones son válidas. Vi por ahí que Elkin levantó la mano. Elkin, buenas noches. Ay, mami. Bueno, entonces, entendimos el concepto, digamos que entendimos como el ser de lo que vamos a hablar ahorita, y gracias a Sterling por el caso, es un caso que se presenta constantemente el aplastamiento por accidentalidad de tránsito y sobre todo en bicicletas o en motocicletas cuando la persona queda debajo del vehículo. Esto es muy más común de lo que parece en todas las ciudades del país, incluso en el área rural, y es muy importante que quizás desglosemos un poquito esta técnica hoy. Mao, buenas noches, estaba extrañando a Mao. Pero ¿por qué, profe? Cada vez que usted está dictándonos clases, estoy ahí. Buenas noches, profe, compañeros. Noches. Cabe saber que en las ciudades pues es a otro precio, ¿no? Porque ahí rinde el factor dinero. Ahí, desgraciadamente, a muchos no les importa la vida, sino el dinero que se maneja, no es más. Puede ser, sí. Porque realmente yo vi muchos casos, yo me iba para el trabajo en Bogotá y vi muchos accidentes, muchos, y realmente las ambulancias llegaban, pero rapidito a recoger paciente y tal luego. Ujú. Mira cómo eran, no esperaban a bomberos ni nada para mirar cómo hacer en conjunto, un equipo conjunto para resolver el problema, no. Realmente los de las ambulancias muchas veces se crecen mucho. Sí, desafortunadamente, Mao tiene absolutamente toda la razón. Y aquí es donde yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo con esta clase de hoy, que ustedes aprendan que ese pensamiento crítico que podemos dar en el momento de la valoración del paciente, lo que dice Mao es cierto. Si podemos estabilizar el paciente y dar espera hasta que la extricación o la extracción del paciente sea de una manera segura y no haya un riesgo, un peligro inminente, pues es importante esperar para hacer ese conjunto de atención y obviamente combinar fuerzas para que las cosas sean, digamos, diferentes. ¿Y alguien por ahí más que levantó la mano? Wilmer, creo que era Wilmer. Profe, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Wilmer, cuéntame. Pues, afortunadamente, en lo particular, tuve la oportunidad de realizar dos cursos de escritura, de extricación vehicular, pero Ujú. donde verdaderamente se pone a prueba es cuando es un múltiple. Ejemplo, para estos Ajá. lados, para los lados sociales, varios buses sin frenos, pero ahí es donde
de verdad es una cosa muy tremenda. Para poder atender esos casos es bien complejo. Sí. Sí, igualmente tiene toda la razón. Yo tuve, digamos, el desfortunio, no digo oportunidad, pues todo lo que se le presente a uno en oportunidad de atención inicial es muy bueno, pero cuando son tantas personas, como dice Wilmer, cuento un pequeño caso ahí como para terminar ya la controversia. Viajando entre Cúcuta y Bucaramanga en el alto de Berlín, hay un sitio que se llama Cuesta Boa, que es como parecido allá por los lados de Ipiales, donde está Wilmer, que los carros se quedan sin frenos. Un bus rodó 150 metros, el cual llevaba 50 personas, y esas 50 personas, el bus rodó 150 metros, obviamente hubo gente que salió expulsada, gente que quedó atrapada, aplastamientos, fracturas, muertes, demasiados, y duré solo con otra persona, eso fue a las 3 de la mañana, duramos solo con otra persona tratando de atender los heridos casi 3 horas, hasta que empezaron a llegar ambulancias y todo, las distancias eran muy retiradas para que llegaran, no, 3 horas no, como 2 horas más o menos, y ahí es donde hay que hacer algo que se llama el triage ético. Y el triage ético, que ojalá nunca les vaya a tocar vivir esa situación a ustedes, es poder determinar de las lesiones de cada paciente, quién vive y quién muere. Simple y sencillo, y hablándolo así como a forma cruda y real, es eso. Es usted una valoración que tiene que hacer en valoración de pacientes, quién tiene más posibilidades de sobrevivir a las lesiones debido a la distancia, debido al sitio en el que estamos, y es muy complicado tomar decisiones de este tipo. Desafortunadamente ese día hubo muchas personas que murieron por aplastamiento, por las mismas lesiones, traumas craneoencefálicos, fracturas, hemorragias severas, y además la distancia en la que estaban cada uno de los heridos era muy complicado. Entiendo a Wilmer, conozco la zona de Ipiales y he visto cualquier cantidad también de esa parte y es muy complicado. Y lo que dice Wilmer es cierto, uno puede aquí aprender muchas cosas, pero en el momento de la práctica es donde quizá la decisión del APH o la forma en la que atendamos al paciente puede marcar diferencia en muchas cosas. Y recordemos que lo que estamos tratando de aprender aquí es salvar vidas. Y ojalá de la mejor manera posible, pero teniendo siempre un pensamiento crítico. Bueno, muchachos, entonces, esos objetivos fundamentales de esta explicación vehicular, obviamente, Juan dice muy bien, en ese caso, ¿cómo hacemos con la contaminación cruzada? Juan, desafortunadamente, en esos casos de triage ético o de atención de pacientes múltiples, si fuéramos ya personal prehospitalario hablándolo así, yo ese día iba como pasajero, pues iba como conductor de mi vehículo, y obviamente la contaminación cruzada, para que diga que es contaminación cruzada, es que me unté mis guantes de sangre y cogí a otro paciente con los mismos guantes, así sucesivamente, pero obviamente tengo que protegerme yo. En esos casos, la contaminación cruzada pasa a un pequeño segundo plano, pues digo pequeño segundo plano que no debería ser así, pero pues no teníamos más armas con qué hacer ese tipo de atención, no teníamos más protección, solo lo que yo cargaba en mi botiquín, y créame que los guantes se nos acabaron muy, muy rápido. Entonces lo que hicimos fue valorar los pacientes lo más rápido, inicialmente los pacientes que tuvieran hemorragias masivas, los que tuvieran fracturas expuestas y control de hemorragias fue lo primero, y después pasamos ya a hacer el control neurológico de los pacientes mucho más complicados. Ya los pacientes que veíamos que estaban totalmente craneados o inconscientes, pues manteníamos vía aérea respiratoria abierta y proseguíamos a seguir atendiendo al resto de personas, pero la verdad es que es muy complicado ese tipo de atenciones, por eso vuelvo y digo que Dios quiera que no sea pues como el complique, pero sí, desafortunadamente sí. Y muy buena pregunta, compañero. Bueno, seguridad integral, la idea es que se garantice la protección física y emocional del paciente como tal. Es decir, vamos a poner el caso que sea uno solo dos pacientes, pues obviamente es que ese paciente, aparte de la protección física que podamos darle, tengamos a darle bien apoyo moral. Yo sé que en muchos de los casos hay hasta amputaciones directas con el aplastamiento de las latas de los vehículos cuando hay el arrugamiento o el oprimimiento, hay muchas veces amputaciones o lesiones graves que causan mucho dolor, y mantener al paciente lo más calmado posible durante este protocolo es muy importante. Segundo, obviamente que la protección de la columna en este tipo de situaciones es muy importante, previa valoración de la situación y la cinemática que yo pueda ver de lo que pudo haber ocurrido, cómo fue el accidente y qué tipo de órganos pudo haberse lesionado el paciente, si el carro rodó, si el carro dio vueltas, si el golpe fue frontal, si el golpe fue lateral. Ahí es donde tengo que empezar a mirar cómo voy a proteger la columna de este paciente, que es muy importante tener en cuenta. La prevención secundaria obviamente siempre es evitar el agravamiento de las lesiones. En el caso lo que comentaba Sterling, tiraron el paciente y al momento de tirarlo, pues obviamente rasgaron o hicieron la continuidad de la fractura o consiguieron otro tipo de lesiones en el paciente que no tenían que haberse dado si hubiesen hecho una previo análisis de la situación teniendo en cuenta la seguridad.
Y como otra parte, que el transporte de ese paciente sea lo más estable posible. Y aquí es donde hago un paréntesis para los APHs, que no es llegar, montar y salir corriendo, es llegar, estabilizar y según las condiciones del paciente, salir con ese paciente lo más estable posible. Aunque haya una situación que es el de traslado crítico, en el cual la vida del paciente está directamente ligada a la pérdida, si no puedo hacer una estabilización, el stop and go y el stop and right, que es el stop and go, pare y estabilice, o el stop and right, pare, estabilice y arranque. Entonces, lo vimos en la clase pasada, pues, hay unos que no estuvieron, pero bueno. Entonces, es como ese pensamiento clínico que yo tengo que tener en el momento del análisis del paciente, si necesito estabilizarlo en el momento para evitar una posible complicación en el traslado por el movimiento o la parte hemodinámica del paciente, si tengo que poner una cánula de Gel o tengo que hacer algún otro tipo de movimiento para asegurar vía aérea o estabilización craneana del paciente. Entonces, esos son como los objetivos fundamentales de este tema de estricación, que siempre va a desencadenar, pues, obviamente muchas situaciones riesgosas. Entonces, la evaluación previa y de seguridad siempre va a ser primordial al momento de llegar a esto. Son reglas de oro que va a primar la seguridad. Ojo, si vamos a hablar de seguridad, es mi seguridad como atención hospitalaria, digamos en el caso de Sterling, que fue una autopista. Entonces, tengo que observar que el vehículo al cual yo me voy a dirigir no vaya a estar en la mitad y que venga otro vehículo por circunstancias climáticas, por neblina, por que la vía estaba mojada o porque es en una curva. Entonces, ese tipo de situaciones hay que señalizarlas para informar que está pasando algo. Tengo que pensar en mi seguridad, porque yo puedo ver el accidente y meterme debajo del carro y que a lo que me metí bajo el carro se me cayó encima. Entonces ya no voy uno, sino dos pacientes. O sea, siempre evaluamos la escena para identificar esos riesgos que yo pueda sufrir al momento de hacer la atención o riesgos que le puedan desencadenar al paciente, que se enciende el vehículo, que se estalle el vehículo, que sea una pipeta de gas, en fin, múltiples acciones que puedan desencadenar riesgo para mí y para el paciente. Como tercera medida, el protocolo XABCDE inicial. Recordemos que el XABCDE es la valoración cefalocaudal del paciente, teniendo en cuenta que priman las hemorragias, después la parte perdón, respiratoria del paciente, asegurar vía aérea, después la parte pulmonar, después va la parte de control completo de heridas y hemorragias, después va la parte física del paciente y por último la parte de temperatura. Esto es todo lo que tiene que ver con el XABCDE. Para los que no han estado de pronto en clase conmigo, es una clase que dimos de valoración del paciente en cada uno de los riesgos de mayor gravedad, menor gravedad que puede presentar el paciente en una valoración inicial del paciente, y que esta evaluación que yo estoy haciendo y todo lo que yo hago para el paciente siempre es para una estabilidad clínica del paciente. Entonces, es muy importante tener en cuenta la seguridad, tanto del paciente como mía, al momento de prestar los servicios a este paciente. Entonces, muy importante esto. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, yo tengo una duda. Señor, cuénteme, señor. Profe, bueno, pues yo trabajo en un centro comercial de acá de la ciudad de Cali, el centro comercial La Estación. Hay operarios de Otis que son los que manejan las ramplas eléctricas. Y pues yo he visto que ellos cuando hacen mantenimiento hay como especie de una bodega, como especie de un hueco, ellos se meten allá. En caso tal de que haya un accidente, ¿se puede considerar como estricación que de pronto se queden allá atrapados? No, eso ya sería extracción. Estricación, hablamos del aplastamiento de, mm, ¿de qué? De estructuras, generalmente vehículos o estructuras metálicas que atrapen al paciente. Ya cuando es este tipo de situaciones de accidentes así laborales, por eso es más extracción. Ya hablamos de otro tipo de protocolos, dependiendo, pues también vamos a hablar de lesiones físicas, pero pues invierte en otro tipo de situaciones, sobre todo pues el espacio. En este caso entraría mucho la parte de bomberos, que están muy entrenados para este tipo de situaciones, o si en el centro comercial de brigada de emergencia que están entrenados para este tipo de situaciones, también entrarían a ser parte de esto, digamos de esto, pero ahí ya no sería extricación, sino extracción, que sea una estructura hueca o algo así. Bueno, Ok, profe, gracias. listo, yo. Entonces, extricación de emergencia. ¿Cuándo para nosotros va a ser una situación de emergencia vital, cierto? Digamos, en un accidente de tránsito, que haya un incendio activo. Llegamos al momento del vehículo, nos encontramos el accidente y vemos que el vehículo está encendido. Si yo puedo acceder al paciente de una manera segura, si yo puedo acceder al paciente de una manera segura, hago la extracción de ese paciente teniendo o mitigando todo lo que tiene que ver
con lesiones para mí o unas lesiones para el paciente, pero teniendo en cuenta que si hay un incendio activo, el paciente va a sufrir aparte de la lesión, quemaduras o morir incinerado. Entonces, ese es como una explicación de emergencia sin quizá un protocolo mucho más alto para este tipo de situaciones. El riesgo inminente de explosión también es algo que tiene que tener, perdón, mucho cuidado al momento de hacer la extracción por el riesgo inminente de explosión. Ustedes vieron eso que pasó hace muchísimos años aquí en Colombia cuando el vehículo cisterna vía en la costa se volcó y las personas llegaron a robarse la gasolina, pues a sacar la gasolina y vieron el riesgo, la explosión tan impresionante, la cantidad de muertos y quemados que hubo ese día. Entonces, eso es digamos que un ejemplo claro de ese riesgo de explosión, que no es llegar por llegar, sino analizar la situación que puede haber. Lo primero que hay que hacer en un accidente de tránsito es desconectar la batería. Al desconectar la batería, inmediatamente se inutiliza todo el sistema eléctrico del vehículo y eso va a evitar que haya cortocircuitos que generen una explosión, en caso tal de que haya un riesgo de combustible o si el vehículo es un vehículo que transporte algún tipo de sustancia material peligrosa. ¿Qué es un material peligroso? El nitrógeno líquido, el oxígeno líquido, la gasolina, la CPM o cualquier tipo de líquido inflamable, siempre va a ser un material peligroso o algún tipo de líquido ácido o líquido que puede ser cualquier tipo de transporte de materiales peligrosos. Entonces, eso también. Y el otro, digamos que la otra acción inminente de extracción es el riesgo vital inminente de muerte. Si el paciente en medio de la situación que llegué presentó un paro cardiorrespiratorio, en este caso va a primar la vida del paciente, lo sacamos y iniciamos protocolo de reanimación según las indicaciones que haya. Entonces, esa explicación de emergencia siempre debe ser un previo análisis de lo que está ocurriendo. Si llego, analizo la situación, se va a encender el vehículo, va a haber un riesgo de explosión, es un riesgo químico, o el paciente está sin signos vitales. Son explicaciones que deben hacerse de manera de emergencia. Siempre va a priorizar la velocidad de la atención a una inmovilización perfecta, ¿cierto? Si tenemos que hacer una extracción de emergencia. Si ya no tenemos que hacer una extracción de emergencia, pues es otro tipo de protocolo que es el que quizá vamos a aprender hoy. Entonces, en la extracción de emergencia siempre retirar al paciente a una zona de peligro no inmediata, si la situación lo requiere, lo amerita. Eh, ya vimos pues qué puede suceder en esos tipos de situaciones, algunas otras cosas podrá haber, si es por riesgo público, por muchas otras situaciones, necesitaremos hacer una explicación de emergencia que quizá no va a contar con unos protocolos como tan específicos, pero que siempre va a primar la vida del paciente. Ya cuando hablamos de una extricación controlada, es obviamente ese actuar de atención hospitalaria o de atención de enfermería que va a dar esos requisitos previos o esa acción previa que yo voy a hacer para que el paciente esté estable, que la escena sea segura y que yo cuente con un equipo completo o con las condiciones mínimas para realizar este tipo de situaciones o de movimientos en el paciente. Entonces es aquí donde ya entra lo que comentaba la compañera hace un rato, de que se toman signos vitales, se estabilizan las hemorragias y se hace todo el protocolo de estabilización del paciente para poder retirarlo de la zona. Obviamente, vuelvo y repito, siempre y cuando las condiciones de peligro para nosotros como personal no sea un peligro directo de lesiones para el paciente o lesiones para mí. Que estamos hablando de que hubo el accidente, el paciente, como el caso que contó Sterling, está debajo del vehículo, el vehículo no presenta condiciones de aplastamiento, de que nos vaya a caer encima, simplemente hay que tratar de movilizar el vehículo para poder retirar al paciente de manera segura y estabilizarlo en el sitio, ¿sí? Yo creo que cabe recordar que en el caso que dice Sterling lo hicieron fue de la manera explicación de emergencia, lo retiraron sin ser el caso posible. Si el paciente no tenía un riesgo inminente de hemorragia, lo primero que tenían que hacer era estabilizarlo en el sitio y esperar a la combinación, como decía el compañero Mao ahorita, pues la combinación de los equipos de bomberos que harían ese caso y nosotros como APHs, la estabilización del paciente. Unos se enfocan en la parte mecánica, nosotros en la parte física, pero esa combinación salva vidas, muchachos. Entonces, muy pendientes o como tener muy en cuenta este tipo de situaciones que quizá puedan llegar a suceder o se puedan llegar a enfrentar, que es muy común en los accidentes de tránsito, presentan situaciones que a veces uno dice, ¿cómo quedó este paciente allá? Pero sucede. Entonces son situaciones complicadas y que pues obviamente el uso de los dispositivos de inmovilización que garanticen que el paciente tenga una estabilidad en la columna, una estabilidad cervical, puede marcar diferencia en lesiones futuras a ese paciente. La mayoría de los accidentes de tránsito, cuando son en moto, cuando son en vehículos, generan daños cervicales o daños en columna dorsal o lumbar. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta este uso de esos dispositivos que ya vamos a ver algunos,
para que, digamos que minimicen las lesiones que pudo haber causado el accidente del paciente. Perdón. Bueno, proceso del empaquetamiento del paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos como atención inicial para este tipo de situaciones? Pues como primera medida, pues la inmovilización. Cuando hablamos de inmovilización, ¿sí? Siempre obviamente teniendo en cuenta que tengo que tratar de controlar algún tipo de fractura o algún tipo de movilización ósea que tenga el paciente para el momento de sacarlo, evitar que esa fractura se mueva o que si es en las piernas, no haya una contractura ósea que pueda complicar ese tipo de situaciones o que pueda agrandarse en las hemorragias si se presentan, ¿cierto? Algo muy importante adicional que hay que tener en cuenta y es la protección térmica. La hipotermia, que es una pérdida brusca de temperatura, se presenta muy seguido en este tipo de situaciones. Digamos que las zonas frías, aún más, en el caso de Wilber, de Sterling, no sé qué más esté en Bogotá o en zonas frías del país, en esos accidentes de tránsito generalmente la hipotermia juega un papel muy fundamental, pero no solo en eso también, porque una pérdida brusca de sangre, estamos en un clima caliente y hay una pérdida brusca de sangre o masiva del paciente, eso le da hipotermia. Y en este caso, esa protección térmica en el paciente va a ayudar a una estabilización. Hipotermia en el paciente, riesgo inminente de shock. Entonces, mantener la temperatura en el paciente es extremadamente importante en este tipo de situaciones. El monitoreo continuo de signos vitales. Si estoy haciendo ese tipo de movimientos, puedo tener un pulsoxímetro, el cual me está indicando saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca del paciente. Y en el momento de estar haciendo movimientos de latas o estar cortando algún tipo de elemento para poder sacar el paciente o poderlo inmovilizar, siempre estar pendiente de la parte visual del paciente, la cianosis que pueda presentar el paciente. Si presenta estado de shock, si el paciente se desmaya, si presenta paro cardiorrespiratorio, si se baja la presión arterial, si se sube, si hay una elevación de la frecuencia cardíaca o la temperatura del paciente. Siempre ese monitoreo clínico es muy importante. Y obviamente, al momento del empaquetamiento, la ubicación, el posicionamiento del paciente, cómo lo vamos a trasladar, es muy importante tener en cuenta. Esa ubicación óptima del paciente en la camilla es importante. Si es un politraumatismo, si tiene varias lesiones, de cúbito superior, inmovilizado completamente y en tabla rígida. Si ya el paciente es simplemente fracturas en la parte de los miembros inferiores o una fractura en el brazo o un golpe en la cabeza, pues dependiendo el análisis clínico que usted le haga al paciente, muchas veces los mismos pacientes en la posición que se acomode nos pueden ayudar a que el dolor baje o que la situación se mejore. No en todos los casos. Si sospechamos un paciente que sea politraumatizado, o sea, que tenga varias lesiones o que no sabemos que estuvo en un estado de inconsciencia y un estado de inconsciencia y el paciente recupera la conciencia, es un paciente que debe ir completamente inmovilizado. No sabemos el deterioro neurológico que pueda tener posterior o, sí, o que el paciente me pueda presentar un estado de shock nuevamente. Entonces, siempre ese tipo de situaciones, inmovilización. Preguntas, dudas, inquietudes, aquí me escriben en el chat. Profe, en la ciudad es más manejable, pero en el ejercicio, en las áreas más complicadas para trabajar ciertos accidentes, lo digo porque fui militar, es muy complicado, sí. Tiene toda la razón el compañero, no vi el nombre, compañero, pero sí, digamos que los que tuvimos la oportunidad, Robert, muchas gracias, Robert, los que tuvimos la oportunidad de hacer el curso de enfermeros de combate o en situaciones militares, no porque yo haya sido militar, sino porque lo hice y estuve participando con Cruz Roja en este tipo de situaciones en zonas de conflicto, eh, a pesar del equipamiento que uno tenga en el momento, no cuenta con un hospital cerca o no cuenta con un área segura para el traslado del paciente, entonces lo que uno haga en ese paciente en el momento es lo que puede marcar la diferencia en vida o muerte. Hasta esperar que llegue un helicóptero a llevarse el paciente y eso puede pasar horas completas o un traslado, un desplazamiento por zonas rurales en las que el paciente va a sufrir constante movimiento por el trayecto del camino, etcétera. Son situaciones que obviamente van a marcar diferencia, pero entonces la forma en la que usted atiende al paciente, usted haga el empaquetamiento de este paciente, puede marcar una diferencia muy grande en lo que pueda llegar a suceder de ahí para arriba con ese paciente. Perdón, discúlpeme la gripa, es que la garganta me tiene súper mal hoy. Bueno, dispositivos esenciales en la estricación vehicular o en esto que estamos hablando ahorita es muy importante que lo tengan en cuenta. La inmovilización cervical, lo primero, ojo, lo primero es obviamente controlar hemorragias. Es lo primero que tengo que hacer, controlar hemorragias.
En el momento en el que llego con el paciente y veo que el paciente o está inconsciente o ustedes sospecharon que el paciente tuvo varias lesiones, posibles lesiones en el paciente, o que el paciente rodó, o que el paciente tuvo un golpe frontal, pero desafortunadamente ese golpe frontal lo dejó inconsciente, siempre el collar cervical, que es ese que ustedes están viendo en la mitad de la diapositiva, el collar cervical es de uso completamente obligatorio para ese paciente, si lo tenemos, si contamos con el collar cervical. Inmediatamente ponerlo, porque esa inmovilización cervical me va a asegurar vía aérea permeable en el paciente, que el paciente tenga una vía aérea permeable, y dos, la inmovilización completa del cuello para que el momento en que yo haga movimientos, el cuello no vaya a sufrir movimientos de manera circular o de manera lateral, lateral o hacia atrás o hacia adelante, y eso vaya a generar lesiones, más lesiones en el paciente, o proteger la columna de manera alineada para que podamos hacer el movimiento. Entonces, el collar cervical como primera medida es muy importante. Como segunda medida, también el soporte de extremidades. Si hay fracturas en los miembros inferiores o superiores, el uso de férulas, que son las que ven ustedes aquí en la parte, las azules, uso de férulas que pueden ser férulas rígidas, pueden ser férulas reumáticas, que son las que se soplan y se inflan, digámoslo así, pueden ser férulas hechas de cartón, puede ser lo que nosotros tengamos a la mano, pero la inmovilización de los miembros inferiores o superiores, si hay fracturas, muy importante tener en cuenta, porque ese movimiento puede desencadenar situaciones más graves en el paciente si esa fractura se llegase a movilizar. Entonces, siempre esa inmovilización es muy importante hacer. Además que inmovilizar va a bajar el nivel de dolor del paciente porque evita el movimiento en las fracturas, en los huesos que hayan tenido fracturas del paciente. El traslado rígido, pues obviamente es esa camilla, las camillas que ustedes ven de color naranjas, amarillas, verdes, rojas, que son las camillas largas que se llaman tablas espinales largas o Fell o Miller, como la llamen en donde ustedes las tengan, que son esas camillas largas que tienen una araña con la cual se amarra el paciente o se asegura el paciente. Esas son tablas rígidas, o la cuchara o scope. Los que ya hemos trabajado en la parte hospitalaria sabemos que la cuchara o scope es una tabla, digamos, metálica, la cual se extiende la parte de los pies. Y esa tabla tiene dos ganchos, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo, que se abre y queda como una especie de cuchara. Se llama cuchara porque se puede meter de manera lateral, se mete de esta manera y se engancha la parte de arriba y la parte de abajo, y con eso podemos trasladar a un paciente. ¿Sí? Es muy importante también tener ese cuento. Y hay algo que se llama el chaleco de extricación vehicular, el KED, que es este verde que ustedes ven acá. Que este chaleco lo que va a hacer es que si el paciente está en una posición sentada, o en el caso tal del caso que comentó Sterling, que será muy bueno que use el puesto de chaleco del paciente, porque lo que hace es que asegura la parte torácica, abdominal y cervical del paciente a la vez. Entonces es un chaleco que ayuda en muchas situaciones, que va combinado con uso de torniquetes si es el caso necesario, y es un chaleco que va a estabilizar completamente la parte pectoral del paciente si sospechamos un golpe frontal, la parte abdominal del paciente y la parte cervical. Es un chaleco que pues obviamente tiene como su protocolo de inserción, pero que en el caso de sacar el paciente del vehículo va a asegurar completamente la columna del paciente y la va a mantener firme y recta. Entonces, este es como el dispositivo máter en este tipo de situación de estricación. Si no tengo el chaleco KED o de estricación vehicular, utilizo la tabla espiral corta, que es la misma tabla esa que ustedes ven larga, pero que va solo de la cintura a la cabeza del paciente. Lo combino con el collar cervical y lo amarro con la araña, y esto me va a servir como un chaleco. Pero si contamos con el chaleco en las empresas de ambulancia, que es obligatorio que lo tengan todas las empresas de ambulancia, chaleco de estricación vehicular, bomberos también lo tienen. Entonces, es muy importante contar con esas herramientas, que es de uso obligatorio. En la normatividad colombiana, como equipamiento, está este chaleco como uso primordial. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes acerca de esto, algo que ustedes quieran. Cuando hablamos de dispositivos de liberación rápida, ustedes han visto por televisión las pinzas de la vida, esas pinzas neumáticas con las cuales llegan los bomberos y cortan las latas y cortan todo ese movimiento. Esos son dispositivos de liberación rápida, o que se abren las pinzas y liberan o apartan las partes metálicas para poder extraer las piernas del paciente y todo eso. A eso nos referimos con dispositivos de liberación rápida. Pero pues obviamente es uso continuo o combinado con bomberos. Quijada de la vida, dice Gloria Zapata, exactamente, pinzas de la vida o quijada de la vida, sí, también se llama de la misma manera, y son dispositivos que ayudan muchísimo en el momento de la situación, siempre y cuando el cuerpo de bomberos lo tenga, o pues en las ciudades generalmente lo hay. En las zonas rurales o apartadas es muy difícil que tengan este tipo digamos, de dispositivos, pero pues ojalá que a futuro todas las instituciones bomberiles y de defensa civil puedan contar con estos equipos. Sí, lo que dice María es muy cierto, no todos los cuerpos de bomberos cuentan con esta
con este equipamiento, desafortunadamente, pero pues deberían. ¿Alguna pregunta? Wilmer, creo que alzó la mano. Wilmer, cuéntenos. Profe, yo el chaleco lo conozco es como Kendrick. ¿La Y, pinza Kendrick y o el ajá, chaleco? el chaleco El como chaleco Kendrick. Kendrick. Sí, hay Sí, varios, señor. digamos que hay varios, es que Wilmer, Kendrick es la marca. Ah, Como cuando decimos Ambú, como cuando decimos Ambú, porque es el balón bolsa reservorio, el BBM, pero pues por la marca nosotros le decimos Ambú, pues al dispositivo respiratorio, ¿cierto? Entonces Kendrick es una marca de dispositivos médicos muy bueno, que tiene unas camillas impresionantes y tiene unos dispositivos prehospitalarios importantísimos, pero pues el chaleco de estricación, digamos que en Colombia se conoce como chaleco de estricación, o chaleco Kendrick, también le dicen así, o KED, pues digamos que por nombre, pues es como más práctico chaleco de estricación, pero muy bueno. Alguien más escribió por ahí en el chat que dice, y como primer respondiente, si mucho tiene un par de guantes. Sí, es difícil a veces el equipamiento de ambulancias, como decía yo en la clase del miércoles, que hicieron perdón, el martes conmigo en clase ¿de qué? De principios básicos de salud, que la normatividad va a cambiar muchísimo en cuanto a el estándar que se va a realizar en Colombia a partir del año 2017 es que va a haber una regularización en cuanto a equipamiento de equipos básicos de unidades de ambulancia y van a exigir y van a regularizar muchas otras cosas. Esas ambulancias que uno ve por ahí en la calle van a cambiar muchísimo porque obviamente necesitamos que esto mejore a un nivel mucho más avanzado. Bueno, la inmovilización selectiva, pues no todos los pacientes van a requerir una inmovilización completa, ya algo que este pensamiento, o no este pensamiento, sino esta acción que se va a realizar en el momento de llegar a la situación del accidente, es que no todos los pacientes van a necesitar una inmovilización completa. ¿Esto cómo lo deduzco yo? Con la valorización que yo le voy a hacer a ese paciente en el momento del accidente. Pueda que solo tenga un atrapamiento de las piernas, el paciente tenga un movimiento corporal en sus brazos, en sus manos, tiene fuerza en el movimiento, no presenta dolor cervical, quizá presenta una laceración o una herida abierta en cráneo, la cual controlamos, pero el paciente me está hablando, está siendo comunicativo, no presenta ningún evento de cianosis el paciente, entonces es un análisis que no va a requerir una inmovilización completa y sí una estricación de la parte de las piernas del paciente que pueden estar fracturadas, amputadas, etcétera, y requieren otro tipo de control. Entonces, este protocolo siempre es una evaluación del riesgo, evidenciamos cómo fue el mecanismo de lesión, cómo fue esa parte, cómo se pudo haber causado lesión del paciente, qué pudo haber hecho el carro, como para que tengamos este tipo de análisis y sobre todo los criterios clínicos de lo que el paciente me está mostrando en el momento. Eso lo valoro yo de manera, digamos, completa, según lo que el paciente esté presentando. Entonces, no es todos los pacientes no requieren este tipo de inmovilizaciones. Cuando sí hay una inmovilización completa, cuando el paciente está inconsciente. Cuando hay una inconsciencia en el paciente, yo no sé qué tipo de lesiones tenga ese paciente. No puedo evaluarlas porque el paciente no me está mostrando a mí nada, entonces hago una valoración de ese paciente. Entonces es importante tener en cuenta que si el paciente está inconsciente, lo manejamos como politraumatizado, o sea, hacemos todo el protocolo de inmovilización completa del paciente, pues obviamente también dependiendo de lo que yo observo, pero pues al menos la inmovilización cervical es completamente obligatoria en este tipo de casos. Errores frecuentes en el manejo, pues obviamente eh, movilizar al paciente sin planificar lo que vamos a hacer. Dime, Wilmer. mm, profe, qué pena, pero o sea, la cuestión que, ejemplo, cuando el impacto es tan fuerte y queda el conductor recostado contra el volante, eh, si se maneja otras maniobras para hacer la inmovilización cervical. Sí, claro, Eh, claro. Si el paciente es colaborativo, sí, obviamente las maniobras que yo vaya a poder realizar en ese paciente, eh, digamos que lo que yo pueda hacer en el paciente, obviamente va a marcar la diferencia. eh, Obviamente, si el paciente, digamos, si el paciente es colaborativo, el paciente me está colaborando, está hablando, me está manifestando dolores de paciente, obviamente esas maniobras que yo vaya a poder realizar en él pues digamos que lo hacemos de una manera diferente. Si el golpe fue frontal, uy, qué pena que lo interrumpí, güey, me continúo y ya lo sigo explicando. Dígame, Wilmer. sí, pero ya a lo que me refería era cuando quedaba inconsciente, o sea, el Ah, ok. movimiento del inmovilizador cervical y para la posición para poderlo inmovilizar si son diferentes los movimientos que se Ujú. realizan. Sí, claro, pues Eh, eso va mucho en la forma en la que yo encuentro el paciente.
en la forma en la que el paciente se encuentre, si está lateral, si está sobre el volante, si está sobre la silla. En muchas ocasiones están en la parte de atrás porque no tienen el cinturón o salieron despedidos por el panorámico. Pero sí, Wilmer tiene toda la razón. Esa postura del collar cervical en la posición que esté el paciente, pero es muy importante que esa inmovilización cervical se realice como primera medida, porque aseguro vía aérea del paciente, y más si el paciente está inconsciente, y más que lo voy a mantener sentado porque pues está oprimido, está aplastado hasta que no podamos sacarlo de allá. Entonces esa inmovilización va a marcar diferencia muchísimo en este tipo de situaciones. Bueno, errores frecuentes en el manejo. No planear la movilización del paciente o movilizarlo sin planificación, lo que estaba diciendo Wilber. El análisis de cómo yo lo vaya a hacer, cómo voy a hacer la inmovilización de ese paciente y sobre todo tener en cuenta la valoración primaria del paciente. Va a tener muy en cuenta las lesiones. Si hay hemorragia, lo primero que tengo que hacer es el control de esas hemorragias y posteriormente la inmovilización. Dice María, al evaluar la escena y la posición del paciente, así se realiza la maniobra adecuada para la atención. Exactamente. Muy bien. Se evalúa, obviamente, toda la situación que yo puedo tener en cuenta, sí, para no cometer este tipo de errores. Movilizar a un paciente sin planificar, sin observar primero, sin hacer el análisis de lo que tengo que ver en el paciente, puede desencadenar lesiones permanentes o lesiones que yo le pueda causar al paciente en el momento de la movilización. Falta de coordinación, y esto también es muy importante tener en cuenta que yo tengo que coordinar siempre que haya una persona que tome el mando o tome como la iniciativa de poder guiar al resto, porque todos se quieren meter a hacer como esa ayuda del paciente, pero si no planificamos y no coordinamos, vamos a cometer más errores. Y leí en el chat que decían cinemática de trauma. Exactamente, la cinemática de trauma es evaluar por qué dio la vuelta o cómo dio la vuelta el paciente, cómo fue el accidente, y esto me puede dar a mí indicios de las posibles lesiones que pueda tener el paciente. Y eso es muy importante porque la cinemática del trauma me ayuda a mí a analizar y tener un pensamiento clínico. Muchas gracias por el que aportó. Creo que iba a hablar alguien por ahí. No sé quién fue que levantó la mano. Sí, profe, buenas noches, Wilman. William, ¿cómo está Wilman? Bien, profe, bien, aquí escuchando su enseñanza muy aprovechosa, gracias a Dios, que ha sido de mucho beneficio para muchos y para mí también. Y pues no, pues estaba pues por comentar lo que estaba compartiendo el compañero Wilber, ¿sí? Lo que él decía muchas veces pues por falta de un líder, lo que el profesor acabó de decir, se cometen errores que son fatales no para nosotros sino para el paciente, ¿sí? Desafortunadamente. Entonces siempre si uno debe pues, como dice el dicho, primero que todo estar seguro de lo que va a hacer en el caso de un accidente, y segundo, pues si no hay un líder, examine primariamente al paciente a ver qué es lo que tiene, pues no moverlo, porque pues uno no sabe si al moverlo pues, lo va a acabar de lesionar, porque uno no sabe qué fracturas tenga. Entonces saber si examinar al paciente. Es muy importante, sí, sí, señor, tiene toda la razón, Wilmar, que ese análisis que yo tenga que hacer del paciente inicial, como comentaron ahorita en el chat los compañeros, marca la diferencia en lo que yo vaya a poder hacer para poder sacar a ese paciente de la situación. Sin un análisis o una valoración previa o un liderazgo, va a ser imposible y vamos a ocasionar más lesiones en ese paciente. Sí, ahí tenemos que estar, como dice el dicho, saber aplicar nuestras técnicas, porque si vamos, como dice el dicho, en querer ayudar al paciente, lo que vamos a acabar es de lesionarlo. Entonces hay que saber. Sí, profe, eso quería aportar. No, y presentarme. Gracias. Porque yo soy a las 7:20 y no lo había saludado. El profe ni los compañeros. Tranquilo, Wilman. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Cuéntanos, George. Ay, profe, está muy chévere la clase, por ahora no se terminara. Profe, yo tengo una pregunta, o no, una pregunta. Quisiera que me dieras una sugerencia y de pronto los compañeros igual cómo me pudieran ayudar. En el centro comercial yo soy el único brigadista, no sé por qué la gente le teme a estudiarle algo de enfermería, les da miedo, bueno, no sé qué, pero yo soy el único. Profe, ahorita que hablas de líder, hay una parte que yo no he podido controlar en el centro comercial y es la comunicación asertiva. Entonces, hay una paciente en la plazoleta de comida, se desmayó, pero mi guardacompañero fue y la cargó de una manera brutal, la trepó en la silla de ruedas y vámonos para la enfermería. Entonces, profe, desde tu conocimiento, desde tu punto de vista,
¿Cómo me Ujú. podrías explicar o cómo podríamos hacer para que esta comunicación sea asertiva y esperar a que llegue el brigadista o la persona indicada para hacer dicha atención? Otro caso, un día me llamaron, vea que a un niño se le salió un ojo en el cine. Yo, uy, se le salió un ojo, yo iba, pero ni sin saber que yo se le salió un ojo, y ahorita, ¿qué hago? Cuando llegué se había raspado el pómulo un poquitico. Entonces, profe, desde tu conocimiento, Sí. ¿qué me podrías aportar y de pronto los compañeros que me podrían aportar? ¿Cómo hacer esa comunicación asertiva y hacer menos, o sea, que un accidente se vuelva más grande de lo que es? Ujú. Bueno, George, digamos que la capacitación e información, el conocimiento es muy importante en este tipo de situaciones. Que decían ahí en el chat ahorita, Joan, es que la gente actúa por instinto, exactamente. La gente cree actuar por instinto y más la parte de vigilancia se está metiendo en un problema gravísimo. Mire, donde ese vigilante se le caiga a esa paciente y se le lesiona en la silla de ruedas, se va a agrandar la situación de una manera importante. Eh, digamos que en el caso cuando se capacitan brigadas, es que todo el personal que va a actuar como vigilancia, seguridad de salud en el trabajo, las mismas operarias de aseo, servicios generales o los mismos dueños de locales deben participar de este tipo de capacitaciones o manejo y sobre todo manejar códigos o protocolos de comunicación para que la gente no se entere de lo que está sucediendo, porque escúchalo por el radio, no, es que se cayó y se rajó la cabeza, lo acabas de decir tú, se sacó un ojo, entonces esas son informaciones ilógicas, irreales o falsas que van a alterar muchas otras situaciones y van a hacer que la gente actúe de manera premeditada, y esa no es la idea en este tipo de situaciones. Dos, vuelvo y repito, la capacitación que le puedan brindar a este tipo de personas de cómo manejar inicialmente un desmayo, cómo manejar inicialmente lo que generalmente se presenta en un centro comercial, y quizá los desmayos son los más comunes, o en los casos tales de paros cardiorrespiratorios, todo ese tipo de situaciones, es con la capacitación. Ustedes mismos deben hacer una reunión, George, y hablar este tipo de situaciones de, como decía el compañero, no actuar de manera impulsiva, sino que obviamente este tipo de acciones requieran digamos que una previa, no autorización, sino una previa valorización antes de entrar a hacer movimientos en los pacientes que puedan desencadenar lesiones a futuro o que puedan desencadenar situaciones legales. Lo digo por conocimiento de causa porque un vigilante actuó de manera impulsiva en una paciente que se desmayó en un cine, la sacó del cine y al momento de salir y introducirla a bajarla por las escaleras en la silla de ruedas, se fue a botes con la misma paciente, le causó una fractura, lesiones y eso fue un problema muy fraco. Entonces es muy importante eso, George, quizás es el consejo que yo le pueda dar, pero aquí por lo menos Gloria alzó la mano, escuchemos a Gloria a ver qué nos quiere decir, qué quiere aportar. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, muy bien. Qué bueno. Bueno, hay como para aportarle al compañero, pues principalmente desde mi conocimiento, él no puede ser el único brigadista, o sea, la única persona con formación y con entrenamiento Total. para responder por un centro comercial, ¿cierto? Porque de acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud, dependiendo de una cantidad de personal o de empleados, es el número de brigadistas. Y Ujú. de cuanto al tema de respuesta de las personas no entrenadas y no capacitadas, pues ahí es más como un tema de desconocimiento. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Exactamente. Hacer campañas de Ujú. prevención, campañas de información, o sea, transmitirles conocimiento por medio de capacitaciones, de formación, no sé, que él mismo las dé, que él mismo les enseñe a manejar y a tener capacidad de respuesta, porque él ahí está fuera de alcance y del manejo de cosas, Exactamente. cuenta con un equipo de trabajo. Entonces, tiene un tema ahí como bastante complejo, entonces debes de tener mucho cuidado con eso, cómo actúas y cómo lo haces para evitar temas o procesos legales. Yo Exactamente. quiero Muchas, aportarle otra muchas gracias. cosita, profe, Muchas gracias. una Señor. cosita al compañero. Porque vea, o sea, todo lo que dice la compañera ahí, bacano, sí, eso es cierto, solo la razón de ser, el deber ser, perdón. El deber ser debería de Sí. ser ese. Pero en un centro comercial, si las partes administrativas no son las que toman esas determinaciones, si el muchacho, si el compañero se pone a hacer eso, yo sé que posiblemente sea receptiva la información, pero usted sabe que siempre no debe faltar los que van a decir, entonces ya se creció, ya esto que lo otro, ¿cierto? De todas maneras,
no hay mejor diligencia que la que no se hace. Y con Exactamente. respecto a las informaciones que le pasan dentro del centro comercial, pues yo diría, hermano, que siempre tomarlas con calma, pero a ver, con la urgencia que nos dicen primero, así nos encontremos que sea un raspón en el pómulo. Si te dijeron que se Ujú. salió un ojo, pues bueno, voy a atender un ojo. Si me encuentro un pómulo raspado, pues mucho mejor pues que uno atender un ojo, pues eso sí, pero considero que siempre debe primar la primera información que le dan a uno y asimismo uno acudir a la urgencia con esa urgencia que se amerita. Así se encuentre algo más leve, ¿sí me entiende? Gracias. Claro que sí. Gracias, Leonardo, porque siempre tiene que tener uno el pensamiento clínico, ¿no? El pensamiento crítico, siempre imaginarse lo más grave que puede suceder muy bien. Gracias, Leonardo. Mao, buenas noches, ¿nos ibas a decir algo? Profe, buenas noches. Bueno, yo estuve trabajando en una empresa en Bogotá, fui brigadista, pero Ujú, realmente el entrenamiento que tiene uno es mínimo, porque es que las empresas no gastan mucho, no gastan mucha plata en eso. Ya ujú, hoy en día, que soy bombero y que cuando hay cursitos o entrenamientos, pues me les pego y eso, uno aquí aprende mucho. O sea, la formación es eh, ir a entrenamientos. Así uno no, en la vida real, no le vayan a pasar, porque realmente van a haber muchas cosas que no le van a pasar a uno, ni uno se va a encontrar con esos episodios, porque una cosa es el entrenamiento, otra cosa es la vida real. sí, Y hay mucha sí, gente que se paraliza al ver sangre, teniendo sí, entrenamiento, porque sí, nunca la he entiendo. visto. Y bueno, una cosa es ver una raspadurita con unas goticas de sangre, otra cosa es ver un sartenamiento, un estripamiento. eh, eh, bueno, en el hogar me pasó una vez, no hace mucho, eh, un abuelo se me estaba atorando, estaba Ujú. en la hora del almuerzo y pues yo lo único que hice fue poner mis manos en el estómago y mirando a la enfermera, porque yo le dije, "Pílate". Ella miraba Ujú. al abuelo, si estaba respirando, y yo únicamente estaba esperando era que ella me diera el aviso que no, que atoró, nada que hacer. Ujú. Entonces, hacerle se me olvidó ¿cómo es que se llama ese? La maniobra de Helmich. La menor de Helmix. Tal Ujú, cual. Pero entonces ya actuamos en equipo. ujú. Ya, gracias a Dios, no Exacto. pasó nada grave, pero entonces saltamos de una vez, pero ya nosotros nos entendemos solamente con las miradas. Claro, y ustedes ya tienen una comunicación asertiva, como decía yo. Entonces, miren, importante, para lo menos para el caso de yo y lo que dice la compañera Gloria, es que hoy en día los centros comerciales o instituciones que prestan servicios de recreativos o cualquier empresa está obligada a contar con personal capacitado y entrenado para este tipo de situaciones. Entonces, yo es importante que no sea, como decía la compañera Gloria, no solo usted sea la persona encargada de esto, sino que pues obviamente pida ayuda porque eso es algo grave, digámoslo así. Sterling, habías levantado la mano y ya le doy paso a Jenny. Cuéntame, Sterling. Sí, profe, es que en ese ahorita, colegio, se educativo se presta capacitaciones anualmente. Sterling, se le escucha entrecortado. Aló, hola, ok. Ya, Le ahora decía sí. que en el caso de los brigadistas, así como lo nombraba la compañera, yo no tengo exactamente el decreto, pero en la entidad en la que labora Ujú. actualmente es un colegio, y en la última capacitación, hace más o menos un mes, nos dijeron que las brigadas de emergencia deben estar eh, organizadas a partir, sí, de la cantidad de personas que pueden estar en ese tipo de eventos. Ejemplo, si es un concierto, Claro. tiene que haber, según el aforo constante, si es un evento constante, un Ujú. centro comercial, un colegio, una iglesia, según el aforo permanente, pues el número de brigadistas. Pero Sí. adicionalmente lo que nos manifestaban es que los brigadistas deben estar trabajando en binomios.
¿Por qué? Porque para ese tipo de atención se requiere que uno de los dos operadores, una de las dos personas brigadistas del binomio se encargue de las comunicaciones, de contener a la gente, de tomar los datos, y el otro pueda estar haciendo la atención inmediata. Entonces, pues son elementos ya muy Exactamente. independientes, como lo decían, según la entidad, según la empresa, pero sí es importante. Por eso también, si nos vamos a la atención prehospitalaria, las ambulancias básicas llevan 2 unidades, ¿sí? Y el conductor, aparte de ser conductor, pues tiene también un papel operativo dentro de la atención. Entonces, como que es Claro que sí. extrapolar eso a todo escenario, porque es lo que lo permite a uno, eso, esa comunicación de la que hablaba el compañero ahorita, pero también la posibilidad de realizar maniobras asertivas y un control constante del escenario. Porque, como se decía Exactamente. ahorita, la gente no opera desde el conocimiento, sino lastimosamente la gente opera desde el miedo. Incluso uno también como brigadista muchas veces actúa de esa manera. Es que será como eso. Sí. Muchas gracias, Sterling. Jenny, ¿nos ibas a decir algo? Compañera que tiene levantada la mano, Jenny, creo que era. ¿Nos ibas a decir algo? Bueno, se nos fue. Bueno, entonces, muchachos, importantísimo, porque estamos hablando, ya que le pusimos como resolvió un poquito la duda, George. Entonces, errores frecuentes que podemos presentar, digamos que una movilidad sin planificación del paciente, una falta de coordinación, obviamente omitir la reevaluación. Siempre en la atención hospitalaria tenemos que estar con ese pensamiento clínico de reevaluar las situaciones que se nos puedan presentar en las situaciones, verificando siempre el XABS del trauma, todo lo que tiene que ver con signos vitales, control de hemorragias, inmovilización de fractura, vía aérea permeable y control de hipotermia del paciente. Esto es algo muy importante que obviamente tenemos que tener en cuenta. El descuido de factores ambientales, la zona en la que estemos, y proteger siempre al paciente de la hipotermia es algo muy primordial. La hipotermia nos puede a nosotros desencadenar algún tipo de situación grave en el paciente y sobre todo un estado de shock. Jenny, cuéntanos ahora sí, te escuchamos. Profe, sí, es guardar la calma y porque en ese momento que ocurre el accidente, todo el personal, la gente de los centros comerciales, donde haya ocurrido el accidente, toda la gente quiere llegar. Entonces, uno como auxiliar, ya la gente está estando aglomerada, uno como auxiliar como que le toca, por favor, permiso, así para que la gente como que se vaya abriendo, ¿sí? Se vaya quitando Sí, porque claro. ellos quieren es como participar, como ayudar. Entonces, eso les digo. Exacto. Sí, muchas gracias, Jenny. Todos quieren ayudar y pues en los parques y eso tengo entendido yo que siempre están las auxiliares de enfermería. Entonces, es al llamado a que las auxiliares estén pendientes de lo que pueda suceder con un paciente. Exacto, sí, Jenny, muchas gracias. Sí, es obligatorio para todas las instituciones, centros comerciales, entonces ya contar con un personal de enfermería capacitado y entrenado para ese tipo de situaciones y sobre todo que esa persona tenga un liderazgo y obviamente pues tome la vocería en este tipo de situaciones porque la mayoría de la gente quiere actuar y muchas veces en esas actuaciones es que cometemos errores o que se cometen errores y esto puede desencadenar muchas otras cosas graves. Bueno, muchachos, para concluir y cerrar entonces la clase del día de hoy, muy importante y muy participativa aparte de ustedes. La estricación segura siempre va a ser la base de un buen pronóstico en el caso tal de estricación vehicular o accidente de tránsito en el cual haya aplastamiento o algún tipo de eh, aplastamiento del paciente o un tipo de cierre de extracción del paciente. Siempre va a ser la estricación vehicular segura, siempre va a ser uno de los puntos en los que va a disminuir las situaciones de riesgos en lesiones cervicales o contusiones en el paciente, fracturas, hemorragias, etcétera. El empaquetamiento adecuado, obviamente, la valoración del paciente, el empaquetamiento y el traslado del paciente pueden desencadenar un transporte seguro y una llegada correcta del paciente al ámbito hospitalario. Y obviamente, muchachos, la coordinación, lo que estamos hablando del caso de Llor ahorita y las opiniones que ustedes dieron, siempre hay que coordinar ese equipo, porque si nosotros podemos ser APHs, pero esos APHs no queremos trabajar con orgullo con bomberos o con esas situaciones. Siempre, muchachos, esa coordinación que nosotros tengamos con los otros equipos de emergencia o con los de emergencia pueden desencadenar siempre situaciones
que salven vidas. Recordemos que nuestra filosofía de atención prehospitalaria, nuestra filosofía de lo que estamos haciendo día a día es salvar vidas. No creen los supermanes, no creen los chachos, sino que simplemente que nuestras acciones vayan encaminadas siempre a que preservemos la vida de las personas que lleguen a presentar ese tipo de situaciones. Wilmer, ¿nos ibas a decir algo? Sí, profe. Profe, yo quería aportar una cosita muy importante, ¿no? Ajá. Pues como para la ayuda del compañero. Primero que todo, pues anoche estábamos con el profesor Jonathan en lo Ajá. de en salud y seguridad del trabajo y precisamente hablábamos de la incapacidad o la inoperancia a veces de los dueños de las empresas, ¿cierto? Que no Sí. aportan a al salud, a la salud. Por ejemplo, veíamos lo que desde cuando comenzó, por ejemplo, la seguridad, desde 1919, ¿sí? Que en ese Ujú. tiempo le importaba más al patrón por lo que no sabían de seguridad, les interesaba a ellos más era la máquina, no era la mano del trabajador, sino la máquina, ¿cierto? Sí. Eso prácticamente hoy en día todavía pasa en los almacenes. En un centro comercial, por ejemplo, como mínimo debería tener, por ejemplo, unos 4 brigadistas, como mínimo, porque para hacer eso que estar valorizando al paciente, estar controlando al público. Ahora lo que decía, por Ajá. ejemplo, la compañera, cuando uno está en un caso de esos, si no hay más, uno primero que tiene que, la autoridad, me hacen un favor y se me retiran, ¿cierto? Imponer Exacto. autoridad y más, sin embargo, preguntar. Aquí hay algún enfermero, hay algún rescatista, alguna otra Ujú. persona, pero que sea de colaboración para uno mismo, ¿cierto? Exacto. Entonces, no hacerlo no ir al afán porque pues se complican más cosas más para el compañero. Ese es el aporte que le quería dar al compañero. Profe, gracias. Muchas gracias, William. Sí, Wilmar tiene toda la razón. Esa ayuda que yo puedo, digamos, solicitar o pedir en el caso de que sean situaciones graves, si alguien es enfermero o médico o conoce de medicina para que le ayude, eso es muy importante tenerlo en cuenta en ese momento de situaciones. Bueno, muchachos, entonces, la seguridad siempre va a primar en este tipo de situaciones. Recuerden siempre que cuando hablamos de estricación vehicular o de situaciones de accidentalidad de tránsito, siempre hay que tener en cuenta que mi seguridad va primero ante cualquier situación. Yo no voy a llegar a hacer acciones que vayan a atentar contra mi seguridad, en lo que hablábamos de las explosiones inminentes o de derrames peligrosos, de líquidos peligrosos y todo ese tipo de cosas, siempre hay que actuar de manera controlada. Y si es ese tipo de situaciones, los primeros que tienen que entrar a actuar son bomberos, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta, muchachos. Les agradezco muchísimo la asistencia a esta clase del día de hoy. Importante, eh, siempre es muy bueno contar con la participación de ustedes y eso es lo que hace interesante las clases. Sí, dice la compañera María Rocha, se llama primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo, y después sí el resto, ¿no? Es el egoísmo del primer azuliante, se llama eso. Entonces, muchachos, muchas gracias por la participación en la clase. Recuerden que las clases siempre quedan grabadas y si ustedes requieren a la plataforma la clase grabada es muy importante, las diapositivas también, si ustedes quieren el material didáctico también. Eh, y muy importante tener en cuenta que, lo que dice la compañera Gloria, sí, en esta labor no hay decisión de uniformes, todos somos uno solo para un bien común de todo lo que tiene que ver con computación hospitalaria. Entonces, muchachos, muchas gracias por la participación en la clase. Nos vemos el próximo jueves en la siguiente clase. Espero verlos a todos nuevamente y seamos participativos. Pues muchas gracias a todos, que pasen una feliz noche, un buen fin de semana. Voy a tomar algo para esta garganta porque ya me quedé sin voz y nos estamos hablando, muchachos. Cuídense mucho. Gracias, Gracias a profe. Dios ustedes, les gracias por la bendiga. Feliz Saludos, noche, compañeros. profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Profe, muchas gracias por la clase, que tengan una Gracias, bonita profe. y feliz noche para todos. Feliz noche, muchachos, que estén muy bien. Gracias, profe. Dios los bendiga. Feliz noche, gracias.